Bendiciones, 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 mis amados. Le damos gracias a Dios porque fueron perdonados nuestros pecados, nuestra maldad. El Señor tuvo misericordia de nosotros y tiene misericordia de nosotros. Nos conoce tal y como somos, por eso lo que nosotros debemos de hacer siempre, les he dicho, es presentarnos tal y como somos. A veces cometemos tantos errores y llegamos y decimos, Señor, eres lindo, eres poderoso, cuando sabemos que adentro de nosotros no está ese sentir. Yo le digo, Señor, estoy muy enfadada. Es infeliz esta persona que me está haciendo tanto daño, Padre. Y tengo como algo aquí en el corazón que se me quiere salir de la rabia que tengo, Señor. Tú me conoces. Si yo no puedo ser hipócrita contigo, mucho menos puedo ser hipócrita con el Maestro. Yo creo que por eso será que Él me ama tanto de verdad, porque a la final Él me conoce más que yo misma. Y como todo se lo cuento, pues entonces Él como que a la final en todo me respalda. Pues no en todo lo malo, mis amados, no es que le esté diciendo que Él me respalde en la maldad, no, sino que Él es muy lindo porque cuando yo empiezo a pedirle al Señor algo, Él me da la respuesta. Entonces yo estoy segura de que a pesar de que yo sea lo que sea, como no me presento delante de Él hipócritamente, pues Él me ama así como soy. Y entonces, hablando de que nos ama así como somos, encontré aquí una palabra que todo el mundo la sabemos, la conocemos y todo el mundo hablamos de ella, pero fíjense que es tremendo porque vamos a hablar de Pablo. Este hombre, nosotros todo el mundo conocemos la historia de Pablo, pero cuando Pablo se dedicó al Señor, él se dedicó en cuerpo y alma. Él no vino que bueno, que es un poquito hoy y otro poquito mañana, no. Totalmente se entregó al Señor y se rindió a él y que el Señor hiciera lo que quisiera en su vida. Y yo creo que cuando uno se rinde al Maestro, por eso es que a la final él termina haciendo lo que quiere en uno, con los de uno y toda la cosa. Entonces, eh, hay personas, en ese tiempo había gente queriendo imitar a Pablo, y hoy en día hay personas que quieren imitarte a ti o imitarme a mí. Y fíjate que es tremendo porque tú eres única y yo soy única. No hay una repetición, no. Ni aún el gemelo, ni aún el gemelo es igual que el otro. Porque hay gemelos que tienen muchas cosas en común, pero no todas. Entonces nadie es igual a nadie. ¿Y qué pasa? Resulta que cuando el Señor empezó a usar a Pablo de una manera tan poderosa, dice la palabra de Dios que aquí en Hechos 19, 11, vamos a leer un poquito que dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Hacía Dios milagros por medio de Pablo. Y dice, y de tal manera que aún se llevaban los enfermos, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjense ustedes, es tremendo porque aquí nos enseña la palabra que Pablo no iba reprendiendo los demonios. Yo les he dicho eso. Jesucristo no buscaba a los demonios. Los demonios salían al encuentro de la santidad de él. Y aquí vemos otro hombre que solamente llegaban con los pañuelos por los cuales Pablo había orado y llevaban esos pañuelos donde los enfermos y los enfermos se sanaban y los demonios salían. Fíjese que eso es tener el Espíritu Santo a tope en la vida de Pablo. Y nosotros como Pablo podemos tener ese espíritu a tope. Lo que pasa es que nosotros somos más carnales. Pablo era una persona con pasiones como tú y como yo, pero era un hombre sometido a la palabra, a la obediencia. Y por eso eh, eh, hubieron personas envidiosas y quisieron hacerlo de Pablo.
Y saben ustedes, cuando estas personas quieren hacerlo de Pablo, estos fueron las personas que salieron apaleadas. Yo siempre les he dicho, a mí me da mucha pena. Pena, siento yo pena, no es pena de vergüenza, sino pena de pesar. De cómo es que la gente dice, me voy a ir a orar por Juranito y a sacarle unos demonios que no se sabe si los tienen, ellos se los imaginan. Porque el rebelde, porque ronca de noche, porque se levanta sonámbulo, entonces dicen, demonios tienen, y se van a reprender esos demonios. Y yo no sé quién les dio esa autoridad, yo no la encuentro aquí. Fíjate que el otro día miramos nosotros en la palabra y dicen los apóstoles que los demonios se sujetaban a ellos, ¿verdad? Pero no porque ellos fueron reprendiendo. El Señor les dijo, id y llevar mandó a los 70. Él mandó a los 70 y no les dijo que fueran a reprender los demonios. La palabra de Dios no lo dice así, la palabra de Dios lo dice. Él mandó a los 70 a llevar el mensaje de la palabra. Y cuando regresaron estos 70, dice que los demonios se sujetaban a ellos. ¿Qué pasa? Que cuando el religioso se cree muy espiritual, sale a reprender esos demonios y salen bien apaleados. Entonces, yo he ido a congregaciones donde cuando solamente en la alabanza empiezan a alabar y empiezan a adorar, entonces empiezan a manifestarse en estos demonios. Entonces, claro, ahí sí viene el ministro del Señor y empieza a darle orden a esos demonios para que salgan de esas personas. Pero yo conozco también personas que se van a las casas y en las congregaciones y empiezan a llamar a la gente para sacarle los demonios. Es tremendo. Y salen peores que estos. Fíjese que aquí dice que, vamos a leer aquí un poquito que dice la palabra de Dios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulaban, intentaron, ambulantes, algunos, mire cómo son las cosas, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. La palabra ambulante significa, no tienen un lugar. Es como aquellas personas que andan, como le dijo el Señor a Caín, errante. Esto mismo es una persona ambulante, no tiene un lugar, no tiene una estabilidad. Esta gente no tenía una estabilidad ni con la religión de la ley de Moisés, ni con la palabra que el Señor estaba trayendo en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, es por eso dicen ambulantes. Son personas que no creen, que no tienen esos cimientos de quién es nuestro Señor Jesucristo o quién era el Dios de los padres, de nuestros primeros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Moisés. Estos estaban llenos de religiones. Eso es lo que hay ahorita en muchos lugares, religiosidades por todas partes. Entonces, por eso yo les decía una vez que yo escuchaba, es que es tremendo, yo escuchaba una vez un pastor y me sorprendió, porque según cuentas él estaba orando y empezó a moverse el Espíritu Santo ahí en esa congregación y era tanta la unción. Y yo me imagino que la necesidad de ese pastor era tanta que va diciendo, el que quiera sentirla, el que quiera unción, que traiga aquí 500. No voy a decir qué, porque entonces declararía de dónde fue, pero tenían que llevar 500. 500 dinero, digámoslo así, para que sintieran la unción. Es tremendo. Eso hacen las religiones. Eso hacen las religiones. No se sabe si es la necesidad de cosas, de deuda. No sabemos de qué, pero yo sé que yo eso lo escuché.
Entonces, estas personas creen que pueden hacer las cosas como las como las hacía Pablo. Y estos vinieron y dice la palabra de Dios que empezaron a invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Escuchen ustedes, Pablo no tenía que ir a orar por esos espíritus, sino que ellos salían, esos demonios salían con solo el pañuelo que llevaban en el cual había orado Pablo, ¿verdad? Pablo no era un religioso. Yo me pongo a ver que aquí, a pesar de todo, Pablo lo único que tenía era a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo en su corazón. Pablo no tenía religiones. Y dice que entonces estos hombres, estos que andaban ambulantes, es que eso es lo que pasa con las personas que hacen estas cosas. Son buscando llamar la atención, buscando hacerse notar que ellos son creyentes, que ellos son evangélicos. Ellos buscan, porque como en sí no lo notan, no se nota, porque la palabra de Dios nos habla que el Señor viene y nos revestirá con su presencia. Donde tú vayas, no tendrás que decir que eres un creyente, sino que tu actitud, por tu actitud, por tu actitud, la gente lo conocerá. Y estas personas así tienen que buscar es hacerse notar. Y como nadie lo nota, entonces ellos se hacen sentir haciendo estas cosas. Ellos no esperan que el Señor les revele, sino que ellos mismos se revelan. Y ellos mismos dicen, yo soy esto y yo soy aquello. Entonces esto hicieron estas personas ambulantes. Las personas que andan haciendo esto, ya sabemos, yo nunca lo había admirado hasta ahorita que lo estamos descubriendo, que las personas que salen a hacer estas cosas son ambulantes. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque estas personas que estaban ambulantes empezaron a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para sacar espíritus, para sacar demonios. Lo acabamos de leer. Dice, y Jesús sobre los que, el nombre de nuestro Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ellos ni siquiera conocían a Jesús. Démonos cuenta. Esto es lo que pasa cuando estas personas empiezan a reprender a esos demonios. No conocen a Jesús. No lo conocen. Entonces empiezan a decir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús no sucede nada. Porque es que para que esto se pueda mover, tenemos que conocerlo. Nosotros tenemos que saber quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que está a favor de nosotros? ¿Quién es el que se mueve? Tenemos que tener esa intimidad, estar seguros de lo que vamos a hacer. Fíjense ustedes que es tremendo porque esta semana pasada mi jefa tiene 2 huesitos rotos, que los años y la osteoporosis se los rompieron, no se cayó ni nada, sino que se le rompieron los huesitos. Y esta semana el dolor de ella era tan fuerte que yo lo único que cogí fue aceite y empecé a ungirla y a orar por su piernita. Y cómo les parece que empezó ella a moverse como si no le hubiera pasado nada. Y de pronto me dice la señora que estaba conmigo, me dice, pero ¿cómo es posible que no podías andar y ahora hasta estar montando esa pierna encima de la otra? Mira lo que hace el Señor. Lo que hace el Señor, a pesar de que tenía sus huesos rotitos, que se los descubrieron en el hospital luego, que ya la llevamos, porque yo la llevé, porque yo pensé, bueno, ella no puede seguir así, a lo mejor o es que de verdad le duele o es que lo está fingiendo, porque como es que de un momento a otro que no podía caminar, que la tuve que coger en brazos y ya que es que otra vez levantando sus pies como si nada hubiera pasado. Qué lindo es el Señor, ¿verdad?
Y cómo es posible que llegamos al hospital y le encuentran que tiene dos huesitos rotos y que no podía mover sus pies. Entonces el Señor, ¿por qué lo permitió que lo hiciera en ese momento? Que nos dejó asombradas. Y dejó asombrada a esta mujer que dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, cuando el Señor hace las cosas así callado, también así calladito lo avergüenza. Lo avergüenza. La misma palabra se defiende sola. Dice la palabra de Dios que entonces estos hombres empezaron a invocar el Jesús de Pablo. Ellos pensaron que invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que invocaba a Pablo, iba a venir y que las cosas iban a suceder. Pero miren lo que pasa. ¿Qué estaba viendo yo ahí? La hora. Miren lo que pasa. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús, conozco. Fíjese qué tremendo. Qué tremendos son estos demonios. Esto lo está respondiendo el demonio que había en ese momento. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Fíjese qué tremendo, qué tremendo. Es que no hemos podido entender que estos demonios saben más que cualquiera de nosotros. Ellos saben dónde pueden llegar. Ellos saben hasta dónde pueden llegar. Por eso es que muchas veces estas personas se van a arrepender. Y bueno, y los que no salen apaleados, la persona sigue con el mismo demonio. Yo a ustedes les dije, las personas que sacaron allí en la congregación a esa pobre muchacha que casi la matan, de destriparle y de endenarle y de no sé qué. Y esa mujer, esa fue la última vez que llegó. O sea que torearon la avispero y esa mujer se quedó con su demonio. Si es que lo tenía, pues no lo sé. Entonces mire lo que pasa. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, o sea, el hombre donde estaba el demonio saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Imagínense, se metieron a la casa. Es lo que yo les digo, mis amados. El Señor, por eso el Señor fue. Ellos estaban, esos demonios tienen su territorio. Y ellos se van y dicen, esta es mi casa y yo vuelvo. Y si no tienen a dónde ir, ellos se pelean contigo. ¿Por qué le rogaban a nuestro Señor Jesucristo que los dejara meter en los cerdos? Porque ese territorio donde ellos estaban, ese terreno era de ellos. Y el Señor no se puso a pelear con ellos. Les dijo, sí, y imagínate tú, el mismo Señor enseñarnos. Pero eso como que lo leemos y nos pasamos deprisa y no nos damos cuenta. Y mire, aquí vinieron, eso está en los evangelios. Y aquí nos dan una demostración de que cuando no se tiene al Señor en el corazón, de cuando no lo conocemos, no tenemos una relación con Él, de nada nos sirve orar por el enfermo, de nada nos sirve reprender esos demonios, si es que van a reprender, porque van a salir, es peor. Mire, esta pobre gente llegaron, ambulantes que vivían, y llegaron ahí hasta desnudos y heridos, se fueron. Un solo hombre, en el cual estaba este demonio, este espíritu, se levantó contra ellos y los volvió pedazos. Amados, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora se ha dejado un poquito, pero esto ha sido el problema de que a toda hora viven reprendiendo y yo reprendo y yo reprendo. Y yo no les digo que no. Pero lo que yo he aprendido en la palabra es que no tenemos por qué buscarlos. Si tú verdaderamente eres ese hijo íntegro delante de Dios, no tienes por qué estar haciendo eso. Esos demonios se tienen que sujetar a ti. Tú no tienes que ir a buscarlos. Por mucha sabiduría que tengas, tú no tienes que ir a buscar esos demonios. Esos demonios vienen a encontrarse con tu santidad. Te lo digo para que no salgas peor que estos pobres hombres, golpeados, heridos y desnudos. Imagínense ustedes, desnudos por ahí corriendo
golpeados, heridos, lastimados y a puro juguete venteado. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que pasa, mis amados. Cuando nosotros nos tomamos tan a pecho las religiones, cuando nos tomamos tan a pecho lo que no nos corresponde, eso pasa. Entonces que no se nos olvide, mis amados, que nosotros, si un demonio se va, está en una persona, déjalo que esa persona, ese demonio salga. No vaya a buscarlo. Déjalo, que él le fastidia la santidad que tú tienes. Él se molesta cuando saben que hay santos de Dios en el pueblo. Ellos se levantan. ¿Qué tienes contra mí, Jesús, del Dios Altísimo? Eso es lo que hacen esos demonios. ¿Qué tienes contra mí? Él no tuvo que ir a buscarlos. Esos demonios oliéndole la santidad. Eso pasó con Pablo. Pablo por donde pasaba dejaba huellas. Y estos hombres, mire cómo quedaron de apaleados. Amaditos, aprendamos de las escrituras. La palabra no solamente está ahí por de bonita, no. Es para que nosotros la aprendamos también. Que el Señor les bendiga, les amo mucho. Un besito. Les amo de verdad.